Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar 2 minuticos que termine de llegar el resto de compañeros. El equipo siempre es grande. Son las 6:30 en punto. Vamos a esperar 2 minutos, un minutico, 2 minutos. Muchas gracias por su disponibilidad, por su puntualidad. Vamos hoy a desarrollar nuestras exposiciones temáticas y bueno, agradeciendo a todos. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Estamos en nuestra aula extendida de problemas de la historia de Colombia. Hemos estado haciendo un ejercicio académico de hablar y de escuchar. Escuchar también es necesario y yo creo que hace 8 días sí surtió efecto. Hace 8 días vimos unas exposiciones muy buenas y todos Profe, qué estuvimos ahí pena, las exposiciones no las han empezado. pendientes. Claro, sí. No, señor. Profe. Entonces, De pronto con otro grupo. no. Bueno, entonces vamos a empezar hoy las exposiciones. Eso, bueno, yo pensé que ya habíamos empezado, entonces estamos atrasados. Hoy se quedó que empezaba Milcar, Viviana y otros compañeritos que se postularon para empezar. Claro, y hace 8 días no estábamos exponiendo, estuvieron las exposiciones, por ejemplo, del compañero que se quedó, que tocó sacarlo porque no daba permiso para exponerle a los otros, ¿no se acuerdan? Claro, yo no estoy loco. No, profe. No, profe, no fue con nosotros. Ninguna exposición hemos hecho. No, profe. Entonces, No, profe. ¿cómo se llama esta clase? ¿Cómo se llama esta clase? Problemas de la historia. Problemas de Ahí, la historia, Y hay profe. aquí un problema, no hemos empezado exposiciones, profe. Hoy empezamos porque hace 8 días unos voluntariamente decidimos empezar y éramos como 5 o 6 personas. Y y estamos también a nadie, la espera de los mapas conceptuales que ya los subimos. Exactamente. ¿cómo así? ¿Cómo así? Eso de los mapas, ¿cómo a la espera de qué? De la De la nota. nota, sí, porque ya lo subimos hace 15 días. De hecho, usted amplió una semana más para subir los mapas conceptuales y se suponía que hoy empezamos, se supone no, hoy empezamos exposiciones. La semana pasada estuvimos hablando de problemas del siglo XX. Sí, tienen toda la razón.
y están preparados para las exposiciones hoy. Claro, profe. Claro. Sí, señor. Vale. ¿Y quién quiere comenzar? En teoría comenzarían Amílcar y Mile, después seguiría yo y creo que después Laura o Valeria, no recuerdo cuál de las dos. Yo, Bueno, Jessica. entonces empiecen, que no se diga más. Bueno, Milena, ¿quiere iniciar o inicio yo? Inicie usted. Ah, no, primero no son las damas. No, no, es que Listo, dale pues. Entonces, vamos a presentar. ¿Cómo es esto? Toda una pantalla, una pestaña. Vamos a hablar de unas pautas iniciales, mencionar por ejemplo, que no vamos a desarrollar toda la clase, vamos a tener en cuenta que hay otras personas que también van a hablar, tomar entonces una estructura que es como la del cuento, como la de la novela o como la del ensayo. Es el inicio, el desarrollo y las conclusiones. Un inicio, un nudo y un desenlace. Usted perfectamente puede hacer una introducción en 5 minutos, hacer un desarrollo, una problematización en 5, 10, 15 minutos y hacer unas conclusiones en 5 minutos. Mínimo 15 minutos, máximo 20, 25 minutos. Profe, ya hemos hablado de 10 minutos. Listo. 10 minutos que porque el grupo es un poco grande, entonces no pensamos que alcanzarán todos. Listo. Adelante. Bueno, entonces, ¿sigue mi pantalla? Sí. Sí, Bueno, entonces, la presentación mía es Colombia y su participación en la guerra de Corea. Entonces, me presento, mi nombre es Amílcar. Muy buenas noches para damas y caballeros. Entonces, vamos a iniciar con este breve resumen de la historia. Bueno, en esa época podemos contar de que el presidente Gómez, esta persona fue una persona muy estratégica. Realmente él subió a la presidencia atacando mucho la parte comunista, atacando la parte comunista, atacando el otro partido, que era el Partido Liberal, que eran los que le iban en contra, ya que él era conservador. Él subió al poder y gracias a la aprobación que tuvo del pueblo con las elecciones y posteriormente ya exactamente subió al envío de tropas, pero él se apoyó muchísimo y fue una de las personas, bueno, fue uno de los países de Latinoamérica que acudió al llamado de la ONU. Realmente el país estaba muy dividido en el envío de tropas, porque nosotros teníamos ya un conflicto interno después de lo que pasó en el Bogotazo, con la muerte de Galán. Entonces teníamos ya algo que eran las guerrillas que se estaban yendo en el valle. Entonces, esta persona, pues, él es periodista, bueno, él era periodista, el periódico de él, entonces apoyaba mucho, por este motivo fue que logró ganar como tal la confianza de los colombianos y poder hacer como tal el envío de las tropas, aunque muchas personas dicen que él antes de confirmar lo que tener el apoyo, él ya había confirmado todo, diciendo que sí iba a enviar tropas. Realmente esa es la parte de la problemática que se encontraba en Colombia. De ahí pasamos a mirar qué beneficios ganó Colombia en ese envío de tropas. Realmente podemos hacer beneficios, pero tenemos una parte triste, que es el fallecimiento de colombianos, porque él envió unos 1.050 soldados, y estamos hablando de unos 300 a 400 soldados fueron a haber muerto allá, más los que llegaron heridos o mutilados. Entonces realmente se puede decir beneficios, pero podemos contar la parte triste de esto. Igualmente una guerra nunca va a dejar beneficios, siempre va a dejar pérdida y dolor. Bueno, ¿qué se pudo ganar? Ganamos el reconocimiento de las tropas. Realmente Colombia en esta guerra se pudo mostrar de que sus hombres, sin entrenamiento, sin un armamento que se manejaba en Colombia, porque nosotros no teníamos armamento bueno, teníamos un armamento por allá relegado realmente. Nosotros vinimos a adquirir armamento, fue en esta guerra, el entrenamiento lo adquirimos ahí y nuestras tropas se dieron a lucir porque se dieron codo a codo junto con las Naciones Unidas y diferentes países en las que ya estaban entrenados. Recibieron más reconocimientos a nivel internacional que el reconocimiento que aún se les tiene a estas personas. Y en una parte de la historia en la que decía que fue más tinta,
que los periódicos hablaron correspondiente al envío de tropas, a la felicitación de los soldados que llegaron. En lo que le está indicando, adquisición de armamentos y en entrenamiento de soldados. Cuando los soldados volvieron, los que sobrevivieron, estaban sanos, estas personas adquirieron un entrenamiento que apoyaron a la entrega, apoyaron a la lucha de las guerrillas en el llano, adquirieron armamentos, helicópteros, por lo que están indicando fragatas, armas, fusiles en la última tecnología, y adicional a eso, se ganó el respaldo de Estados Unidos, un apoyo económico, que ya siempre desde ahí lo hemos tenido. O sea, que antes hemos tenido siempre este apoyo económico, donde ellos siempre nos han ayudado con erradicación, que actualmente se puede ver que Estados Unidos nos apoya con el tema de la erradicación de drogas, también nos apoyan en la parte económica, nos dan armas, nos dan aeronaves, pero son rezagos de ellos, pero realmente nosotros los tenemos. Si podemos darnos cuenta, aún tenemos los aviones Kafir, son unos aviones muy antiguos, tenemos en este momento los UH, también son antiguos, no tenemos los últimos en tecnología como lo tiene Rusia o Estados Unidos, pero realmente es algo que nos ha servido pues en la lucha contra la guerra interna que aún pues si lo podemos mirar, aún la llevamos. Bueno, ¿qué fue lo otro? Algo que quería este presidente era como mostrarnos al mundo, en la cual decirnos que también pueden contar con nosotros. Gracias a lo que hizo esta persona, ingresamos a la ONU, también ingresamos a la OEA. Esa persona como tal nos dio a mostrar y nos dio exactamente la oportunidad de ingresar a estas naciones, a esas grandes organizaciones. Realmente desde ahí fue que Colombia ingresó como tal a estas organizaciones. Y lo otro fue el tratado que tuvimos con Corea. Corea en el transcurso de la historia nos ha apoyado. Ahora en tema de pandemia hubieron donaciones que fueron como de $500,000, como el tema para contrarrestar el tema del COVID. Adicional a eso, hace poco se abrió un tratado para la exportación de aguacatejas. No tenemos visa para este país y es como el único país, creo que puede decir, en el mundo donde nos reciben y realmente nos felicita por ser colombianos, porque ellos no olvidan, los coreanos no olvidan el apoyo que se le dio en esa guerra. Antes tenemos monumentos, cosa que no se ve en ningún otro lado del mundo. En otro lado del mundo tenemos una mala reputación por el tema del narcotráfico, pero es muy importante como ese reconocimiento que tenemos con los coreanos y ese relacionamiento. Adicional, pues nosotros tenemos un comercio con ellos con anticipación, entonces nos da esa facultad de tener una buen relacionamiento diplomático. Y realmente eso es todo lo de la exposición. Realmente me gustaría preguntarle a mis compañeros qué dudas tienen. Profe. Comentarios, dudas, por favor, adelante. Bueno, te demoraste 6 minutos. Ah, está bien. Bueno, no. Sino que realmente es muy poco lo que se habla se habla muy poco o se ha escuchado muy poco de lo que pasó con Corea, lo que pasó entre Colombia y Corea. Es muy poco la parte de la historia que se conoce. Realmente se ha fijado mucho en la parte negativa. A mí me gustó este punto de la historia porque no solamente quería enfocarme en la problemática que lo había, que era una problemática política y social en esa época, en los años de 1950, sino que también quería relucir, no solamente que miremos la problemática, pero miremos algo bueno que pudo haber salido de esas cosas. Entonces me gustó porque fue una problemática, como lo dice la materia, problemáticas de la historia colombiana, pero adicional a eso, mirar el punto positivo. Tenemos que mirar el punto positivo, no solamente tenemos que ser negativos. Entonces, sí, hay algo que yo siempre lo he dicho y que las personas que en ocasiones no conocen porque no han estado en esas filas, una guerra es muy mala. Cuando todo el mundo dice que, es que votemos porque nosotros no nos podemos dejar de nadie, una guerra es muy mala. Trae muchísimos problemas económicos y lo podemos conocer no solamente con Colombia. Colombia realmente ha tenido una guerra interna muchísimos años. Mire las FARC hace poco que se desmovilizó, 50 años de guerra, el ELN, que en estos momentos todavía continuamos. Adicional a eso, los otros, que el Clan del Golfo, todas esas cosas, eso es desangra un país. Realmente no tenemos forma de enfocarnos.
Vamos a mirar, si nos vamos a mirar la parte de la historia de Europa, Europa exactamente fue muy golpeada, sino que ellos supieron salir adelante. Nosotros también tenemos que hacerlo. Entonces, me gusta mucho mirar exactamente el pasado, como lo dijo creo que un día una compañera, porque no teníamos memoria, que el que no conoce la historia está destinado a repetirla, creo que es la frase que ella dijo. Bueno, Realmente, vamos pues, entonces, le voy a pedir un favor. sí, Hágame llegar al grupo de WhatsApp la presentación, sí, profe, por favor. ya lo hago. Y bueno, muchas gracias, Amílcar. Recordar entonces en qué época fue el tema de la guerra, la Sí. presencia de nosotros allá en Corea, ¿en qué año fue? Entre los años 50 hasta el 53, donde exactamente se firmó el rendimiento, pero aún continuamos codeando hasta el año 54, más o menos unos 3 a 4 años, entre los 51 y 54 aproximadamente, profe. Bien. Vamos entonces a dar paso a la siguiente exposición. Muchas gracias, Amílcar. Vamos, profe. ¿Quién continúa? Yo, profe, yo. Adelante, por favor, gracias. ¿Cómo se comparte aquí la pantalla? En la margen, en la parte inferior derecha dice presentar ahora Sí. y hay una flechita. Usted se para ahí y busca una ventana. Ah, ya. Ya les... ah, En este momento estamos viendo toda la pantalla. Le diste toda tu pantalla. Entonces vemos todo. La presentación no. ah, sí, es que es acá. Ya, Ya. bien, ahí, sí, perfecto. ¿Enciendo Gracias. la cámara o no? Si quiere, claro, preferible. Muy rico para poder que salude los compañeros. Bueno, de acá se hace. Listo. Hola, o como dicen en Corea, 안녕하세요. Mi nombre es Milena ¿Cómo Martínez. dicen? 안녕하세요. Aprendamos. 안녕하세요. Yo quiero aprender. Dígamelo, yo lo repito. Enséñeme que yo aprendo. Bueno, 안녕하세요. Aniva es 안녕, con N. sí, es con N. 안녕하세요. Aniu hace yo. 안녕하세요. Sí. Aniu hace yo. Sí, más o menos. Sí, sí. Ah, Aniu hace yo. Ya, Bueno, ya te puedo ir a Corea. bueno, Bueno, hola, yo soy Milena Martínez y yo les voy a hablar sobre la participación que tuvo Colombia en la guerra de Corea. Resulta que la Segunda Guerra Mundial se estaba acabando y Japón decide pues rendirse, entonces al rendirse perdió de sus manos el poder sobre Corea. Ellos tenían sobre sus manos a Corea porque resulta que en 1910 pues habían obligado al emperador de Corea a firmar un tratado de anexión que le habían entregado todo el poder al emperador de Japón. Entonces, cuando se rindieron en la Segunda Guerra Mundial... te voy a pedir un favor, te voy a interrumpir. Uh-huh. Te voy a interrumpir porque está muy chévere y quiero escucharte bien. ¿Te podrías acercar el micrófono, por favor? El audio de la que tienes, ponerte más cerquita el... Listo, ya. Ya, se me escucha mejor. Yo creo que te escuchamos igual. No, yo decía era que de pronto si te podías acercar el cosito del micrófono del audífono a la boca un Voy poco a ver más. si se escucha igual.
Sí, escucha mejor. Ese. Bueno, resulta bueno, como pues se terminó la guerra, entonces se repartieron las Coreas, o sea, Japón ya había dejado de tener poder sobre Corea, entonces se repartieron las Coreas entre las dos potencias, donde Corea del Norte había quedado en propiedad de la Unión Soviética. Ellos manejaban más como un sistema de producción del comunismo, pero en realidad no les iba tan bien. Y en cambio, Corea del Sur estaba bajo pues Estados Unidos y ellos utilizaban el sistema de producción pues capitalista. A ellos les iba mucho mejor debido pues que habían en muchos más países con este sistema. Resulta que pues se dio que el 25 de junio de 1950 una invasión a Corea del Sur, pues porque ya los coreanos pues del norte estaban inconformes y pues ocuparon pues la mayor parte, el 90%, y a todos les tocó ubicarse en el perímetro de Busan, que era pues como el 10% de esa partecita, o sea, como por acá, como por acá. ¿Qué más? Resulta que pues como no sabían qué hacer, pensaron hasta en huir a la isla Samoa, que estaba por ahí cerquita, pero obviamente era imposible porque no todos iban a poder nadar. Entonces Estados Unidos lo que hizo fue que llamó pues, a la ONU, a sus aliados, para que pues lo ayudaran en la guerra. Y muchos países lo que hicieron fue que le dijeron que no, que esa guerra era más de Estados Unidos, entonces que ellos no iban a pelear ahí. Pero aún así, pues 16 países enviaron soldados, 5 países enviaron material médico y 38 recursos. Lo más interesante ahí es que participó pues el señor, el general Douglas MacArthur. Bueno, él fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Y él llevó a cabo una operación Chromite, que hasta hay una película de eso, en donde él pensaba cortar los insumos pues, de los enemigos. Colombia pues llega a esta guerra debido a que pues en ese momento estaban en el gobierno de Laureano Gómez. ¿Sí me escuchan? Profe. Yo sí la escucho muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí, está muy chévere y tienen además un preci súper bonito. Listo, resulta que estaban pues en el gobierno de Laureano Gómez, pero antes estaba Mariano Ospina. Él sí decidió pues tomar como la posición de los demás, que decía que no, que Colombia tenía sus propios problemas, entonces que eso no importaba. Pero en cambio Laureano Gómez sí lo veo más como una oportunidad, pues el país estaba atravesando una inestabilidad política y él tenía como propósito pues mejorar las relaciones de Estados Unidos, mejorar el bloque capitalista y reafirmar la posición de Colombia. Lo que pasó es que pues envió por la prensa, la radio, todo eso pues un comunicado de que necesitaban voluntarios, pero en realidad, o sea, lo más triste es que no fueron voluntarios porque muchos de estos soldados fueron enviados para deshacerse de ellos. A estos soldados se les llamó que el Batallón Colombia y fueron 5.100 combatientes, donde se dieron 639 bajas y hubieron varios muertos, heridos, prisioneros y desaparecidos. Es la hora de que hay unos que siguen desaparecidos y no volvieron. Hay un libro pues que se llama Mambrú que toca mucho lo de el Batallón Colombia y él dice que cuando pues era pequeñito él escuchaba mucho esa canción cuando estaban en ese tiempo y entonces hace referencia de que esa partecita que dice Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá, porque muchos no se sabían si iban a volver. ¿Qué más? Resulta que pues Colombia sí llegó a ser un protagonista en esa guerra, o sea, les fue muy bien.
Ellos cuando llegaron con ayuda de los aliados de Estados Unidos, pues hicieron retroceder a los coreanos del norte, tanto así que pudieron recuperar Seúl y pudieron ocupar mucho más del norte, que llegaron hasta el río Chalum, algo así. ¿Y qué más? Por primera vez se tocó el himno de Colombia en Corea, y eso, pues, o sea, les dio mucha emoción. También se llevó a cabo la operación Nomad, la operación Thunderbolt, la operación Kimber y la operación Búrbola, que eran más como que de espionaje, de vigilancia, donde accedían a otras fuerzas chinas y ya. ¿Qué más? Otra cosa, pues que es una historia que tocan mucho acá, es que hay un niño que un soldado colombiano pues lo salvó y se lo trajo acá a Colombia y lo crió como si fuera su hijo. Y cuando pues el señor creció, se lo trajo en una tula y casi lo descubren en unos soldados americanos y casi lo tiran a un mar, pero pues no pasó nada, no llegó a mayores y ya, y creció y volvió a Corea y ya. Resulta que nosotros pues recibimos beneficios. Los soldados que participaron en la guerra fueron recompensados. También se mejoró el ejército de Colombia, como dijo pues Amílcar, y tenemos monumentos y hay homenajes allá en ese país, en Corea. ¿Qué más? Y Colombia, pues nosotros los colombianos tenemos la oportunidad de entrar a Corea sin necesidad de tener una visa durante 3 meses. Y ya, eso es todo. Ya. Muy bien, Mire, te demoraste 10 minutos. Estoy con cronómetro porque me interesa que ustedes sepan cuánto tiempo se demoraron preparando su trabajo, cuánto tiempo finalmente, en cuánto sale la exposición. Eso es bueno que ustedes lo sepan, que ustedes calculen. La felicito. Con todo respeto, con todo sentimiento, no se lo tome algo personal a Amílcar, pero mire la exposición de esta muchacha. Como que no había imágenes, como que no había más contenido. Pues es que también lo entiendo a él porque es una guerra olvidada, o sea, No, acaban de pasar las guerras no, venir a defender, no lo venir a defender. No lo van a ir a defender. La verdad, yo la verdad hice más plano. No me gusta utilizar mucho tipo de ayudas visuales. No, Milcar, espere que lo voy a cantaletear, espere que lo voy a cantaletear. Lo voy a cantaletear, mire esta exposición de esta muchacha. O sea, hay que felicitar, miren ustedes, primero ella usa Prezi, nos cuenta como una historia, empieza el inicio, el nudo, el desenlace. ¿Puedes dejar de presentar, por favor? Quiero mostrarles algo. Esto no se lo tome a Amílcar como algo personal, ¿cierto? Sino como algo que le va a servir para el aprendizaje. Porque mire que fue muy útil y uno se pregunta, ay, bueno, pero otra compañera, otro compañero también tiene el mismo tema que yo. Aquí nos dimos cuenta que en realidad las exposiciones pueden ser distintas, mire Amílcar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí en PowerPoint, PowerPoint tiene todo. Hay algo que se llama SmartArt y ustedes tienen que hacer uso de todo lo que tiene PowerPoint para que se ponga bonito, para poner bonito la presentación, porque es que estamos hablando de algo visual, Amílcar, sí estamos hablando de que hay que tener un producto digital, visual, para impactar en una presentación en una junta directiva, en una junta de acción comunal, en cualquier lugar, en cualquier espacio. Vos necesitas tener una buena presentación. Y realmente eso sí le sube el nivel, sí le sube el nivel. A todos, por ejemplo, eso no es solamente para Amílcar, esto es para todos. Usted se para aquí, mire que aquí hay 3 ideas,
Mensajes, debilitar, aprobación. Señala todo. Se viene para convertir a Smart Art. Y mágicamente, PowerPoint le queda lo más de bonito, vea. Y si usted quiere que esto le quede más grande, que sea visualmente de mayor impacto, pues que sea más grande, usted lo pone el tamaño de todo, tiene todo ese espacio es para que uno lo use, para uno usarlo. Inclusive se puede meter más contenido, se le puede digitar más o se le puede poner más tamaño a la letra, porque estamos hablando, sí, de algo visual. Sí estamos hablando de que hay que hacer un trabajo cuando uno va a hacer una presentación y eso es para que en serio el resto en adelante se ponga las pilas. Ah, no, porque nosotros de pronto desconocíamos también y por eso mi deber es enseñarles. Esto no es la clase de competencias comunicativas, pero mi deber sí es enseñarles. A veces nosotros lo que hacemos es poner el contenido simplemente ahí, porque la plantilla sale y uno simplemente empieza a poner el contenido. Resulta que aquí están todas las opciones para empezar a trabajar. Como yo les digo, es empezar a mirar cómo ponemos más bonita nuestra presentación, cómo le damos más coquetería, le damos nivel, no sé. Entonces, y fuera de eso, vos te vas para imágenes y vos previamente haces un banco de imágenes de lo que vas a presentar. Entonces, te vas para imágenes, insertas imágenes a tu presentación. Se puede, en PowerPoint sí se presta para uno hacer algo bien bonito con imágenes, con más desarrollo del contenido. Y cuando uno empieza a trabajar con Smart Art, empieza a ver que le cabe más. Si ponemos estas tres ideas ahí en Smart Art, queda mucho espacio, le cabe, le cabe, le cabe. Es mágico el diseño para trabajar las ideas. Por último, cuando hablamos de países, un inicial mayúsculo. Solamente era como eso que yo quería decirles, como que es importante porque estamos en el proceso de aprendizaje, estamos en ese proceso y pues estamos aprendiendo, ¿sí? Uno como, ¿cómo es que se hace? Entonces, ¿quién sigue? Yo, profe. Viviana. Sí. ¿Alguien le ha levantado la mano? Jessica Aguirre, ¿tiene algo para decir? No, profe, que después de Bueno, la exposición de Amílcar, ya sabe, a mejorar, a subir el nivel a las presentaciones. Ya me Y ven. sí, ya se ve. Y Dale. la compañera Milena, excelente, la felicito. Qué presentación tan chévere. Nos vimos imágenes de los monumentos que hay allá, se visualizaron los contenidos. Y eso hace que nosotros como que entendamos muy bien o mejor las ideas. Vamos a pasar a este tema y adelante, Diana, está muy interesante. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos y todas. Viviana Ruiz. Mi tema es acerca de Jorge Eliezer Gaitán. Y yo empecé diciendo la presencia de una ausencia. ¿Por qué la presencia de una ausencia? Quiero hablarles acerca de la vida familiar de él. Él era, su padre era el señor Eliezer Gaitán Ortálora, quien se dedicaba a la venta de libros, y su madre, la señora Manuela Ayala, dice la historia que era su gran heroína. Era una maestra de escuela, era el mayor de 6 hijos, se graduó de bachiller a finales de 1919 en el Colegio Martín Restrepo Mejía. Años más tarde ingresó a la Universidad Nacional de Colombia, en donde obtuvo el título de abogado. Con la ayuda económica de uno de sus hermanos, pudo viajar a Italia e ingresó a la Universidad de Roma para así graduarse como doctor en jurisprudencia. Contrajo matrimonio con Amparo Jaramillo y de esta unión nació su hija Gloria Gaitán. Las imágenes que ven ahí pues son de la época, ¿no? Con su esposa, con su hija, su padre y su madre. La verdad, un registro fotográfico hay muy poco. Pero este personaje, él tuvo una trayectoria laboral y una trayectoria política. Fue asambleísta, fue representante de la Cámara, fue fundación de la UNIR, más adelante les hablaré de la UNIR, que es, fue rector de la Universidad Nacional,
fue ministro de Educación y Trabajo y tuvo una candidatura fallida en el 46 a la presidencia. ¿Qué lo hacía tan especial? Dicen que fue el mejor ideólogo del siglo XX. Su carisma y simpatía lo hacían cercano al pueblo. Por ello, una de sus frases era: yo no soy un hombre, soy un pueblo. El pueblo es superior a sus dirigentes. Esa cara que hoy vemos plasmada en los billetes de 1000. Tenía mucha elocuencia en la palabra, cautivaba masas y ganaba adeptos. El hombre dicen que podía practicar al día de 3 a 5 discursos improvisados. Nada de lo que él decía era escrito. Momentos importantes en su vida. Yo no sabía acerca de la Marcha del Silencio y me llamó mucho la atención. Esto, podemos ver imágenes de la época que fueron reales. Dice que la gente salió con banderas negras a la calle porque el país ya venía desestabilizado a través de del enfrentamiento de las bananeras y otras cosas más que sucedían en el país. Recordemos que en esa época siempre existía enfrentamiento entre liberales y conservadores, que secularmente les llamaban los cachiporros o los godos. Entonces, este hombre que estaba con la gente, con el pueblo, porque él lo decía: yo no soy un hombre, soy un pueblo, hizo un discurso improvisado y eso fue el 7 de febrero del 48. Yo tomé tal cual, él es una de las partes que fue la que más me impactó a mí, y dice así: señor presidente, esta enlutada muchedumbre, estas banderas negras, este silencio de masas, este grito mudo de corazones, os pide una cosa muy sencilla: que nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros bienes como queráis, que os tratéis a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a vuestros hijos, a vuestros bienes. En el discurso, casi todo el discurso, él habló acerca de la familia, le tocó fibras al presidente, le decía, siempre le decía excelentísimo señor presidente, lo hizo con una diplomacia, lo hizo con una displicencia, lo hizo con un fervor de patria impresionante. De hecho, no es de más de 2 páginas. ¿Qué fue la UNIR? La UNIR, otro momento especial e importante en la vida de Jorge Eliezer Gaitán fue la fundación de la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria. Este movimiento político fue en el 33. Él nació en 1903, es decir, que estaba rondando los 27, 30 años más o menos. Dice que en conjunto con liberales de izquierda. ¿Cómo así que liberales de izquierda? Él por tradición pertenecía al Partido Liberal porque su padre y su madre eran liberales, entonces como que se seguía la línea. Pero él no estaba de acuerdo en muchas cosas de lo que hacía el Partido Liberal. Entonces había gente, por así decirlo, como simpatizante del Partido Liberal y a su vez detractora del Partido Liberal. Entonces allí fue donde comenzaron a desligarse un poco del Partido Liberal. Y además de eso, él como empezó a cautivar su gente. Como él era un abogado prestante, él hacía asesoría jurídica. Entonces, él lo que siempre buscó fue la igualdad. Y decía que él quería elevar el nivel de educación de la gente, y ya lo verán por qué. Porque él ocupó cargos como alcalde de Bogotá, ministro de Educación, ministro de Trabajo, y además lanza su primera candidatura a la presidencia. Resulta ser que esta persona, claro, en él había un potencial muy grande como buen orador, cercano a la gente, movía masas, multitudes, su oratoria, su elocuencia en la palabra. Entonces, claro, ¿qué hacían estas personas que estaban en las élites? Y él siempre se refería a esto como oligarquías liberales y oligarquías conservadoras. Entonces, ¿qué hizo él? Él lo nombraron alcalde. De hecho, no duró mucho, porque dicen que él fue algo autoritario, porque él quería que el país avanzara, que la ciudad avanzara. De hecho, fue hasta curioso porque imagínense que una de las partes de la historia decía que prohibió la ruana y prohibió la alpargata. Entonces, imagínense, era como la vestimenta de la época, y entonces para la gente fue casi que una cachetada en la cara. A muchos les gustó, a muchos no. Entonces, él ahí fue como la primera vez donde él se experimentó en cargos políticos importantes. Recordemos que a nivel país, después del presidente, el cargo más importante en Colombia es el alcalde de Bogotá. Y entonces, él comenzó como a hacer sus pinitos. Entonces, si ya tenía adeptos, ya tenía UNIR, entonces le servía
como su caballito de Troya. Como ministro de Educación hizo muchas campañas de alfabetización, siguió con su con su campaña de zapato escolar gratuito y restaurantes escolares, que de hecho el día de hoy siguen existiendo los restaurantes escolares. Como ministro de Trabajo siempre buscó la igualdad. Siempre, siempre. Él quería regular como los salarios, que hubiera reciprocidad, que fuera todo justo. Y ya como sabía, ya había sido alcalde de Bogotá, ya había sido ministro de Educación, ya había sido ministro de Trabajo, o sea, ya tenía una amplia trayectoria política, porque miremos que viene desde el 36, pero arrancó en el 33 con su movimiento UNIR. Cabe anotar que cuando él se vino a lanzar a la presidencia, él tuvo que desaparecer UNIR. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Claro, los liberales dijeron, hombre, este es un potencial, nos estamos peleando las presidencias, porque ustedes saben que como somos en esa época éramos un país bipartidista, entonces los conservadores se tomaban el poder unos años, luego venían los liberales y se tomaban el poder otros años, entonces él era del Partido Liberal, en cierta manera se les estaba rebeldizando, entonces lo llamaron para que ejerciera su candidatura. Y viene la parte más importante. ¿Qué pasó un 9 de abril? Les voy a leer textualmente lo que narraron los diarios en ese momento. Al salir del edificio, según el diario El Espectador, sucedieron los siguientes hechos. Un sujeto pálido, de baja estatura, delgado y de traje carmelita, se recostaba contra el muro junto a la puerta, al parecer en actitud diferente. Llegados al andén, el doctor Gaitán y sus amigos dieron pasos hacia la avenida. El sujeto que esperaba junto a la puerta, sacando un revólver y apuntando a quemarropa sobre la espalda al doctor Gaitán. Hizo 1, 2 y hasta 4 disparos. Los 3 primeros hicieron blanco en el cuerpo del jefe del liberalismo. El cuarto pasó rozando la cabeza del doctor Mendoza Neira. Fue tan rápido y sorpresivo el ataque que nadie pudo evitarlo. Al girar el cuerpo, los acompañantes vieron al doctor Gaitán, que caía al pavimento, y a un hombre con los ojos saltados que retrocedía de espaldas, blandiendo el arma. El doctor Gaitán Pardo se lanzó sobre el agresor y le dio un puñetazo, derribándolo. Los demás se apresuraron a levantar la víctima. Quiero que escuchen este audio. Esperen un poquito. Para que Señor. Pues vas a poner un audio de YouTube. Sí, ya. A ver si me lo deja escuchar. Profe, porque le juro que no sé cómo dejar el audio ahí, no lo sé. Yo le iba a enseñar. Vamos a ver cómo lo vas a hacer. Si no, yo te enseño cómo. ¿Ya lo están viendo? No. ¿No lo escuchan? Entonces lo que tienes que hacer es salirte, dejar de compartir. Yo te voy a enseñar cómo. Ya, listo, profe, dígame, por favor, porque no lo sé hacer. Te sales de ahí, dejas de compartir. ¿Detener la presentación? Eso. Y ahora te vas a la primera que dice una pestaña y dice mejor para video y animación. Es la primera opción que... Y ahora me voy a... Ahí donde dice presentar ahora hay 3 opciones. Toda tu pantalla, una ventana y una pestaña. Ya, espéreme. En una pestaña. Aquí presentar ahora. ¿Una ventana o una pestaña? Una pestaña. Listo. Y selecciona el video que nos quiere mostrar o el audio que nos quiere mostrar. A la 1:05 de la tarde de este viernes 9 de abril, el candidato presidencial ha sido herido de bala. Yo no soy yo personalmente. Perfecto. Yo soy un pueblo que me sigue. Mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. 3 disparos prendieron el fuego y despertaron la indignación colectiva. Aquellos impactos de bala desataron un torrente de sangre en el que todavía naufraga el país. Una profecía que se hizo realidad. La tierra se partió en 2. Un ventarrón espantó los sueños de un hombre que clamaba por una restauración moral. No solo los tranvías ardieron, los edificios fueron asaltados y las calles quedaron en ruinas. Hace 72 años se le dio un golpe tan duro a la democracia que los lamentos de la violencia todavía retumban. Hoy recordamos el 9 de abril de 1948, el día en el que Colombia cambió para siempre. Listo. Perfecto, ahí aprendimos algo nuevo, cómo se hace. Entonces, tengo que volver a presentar, ¿cierto?
Dejas de presentar y vuelves a la... Ya, ahora sí. Listo. Presentar ahora una ventana. Listo, por Eso. acá. Compartir. Listo. Ahí vemos imágenes del 9 de abril. Lo que decían los titulares, y como nota particular, mire que solamente vemos hombres, no vemos mujeres. En la época era muy normal tomarle fotos a los muertos, y pueden ver que hay una foto donde está Gaitán muerto ya. El tranvía lo quemaron, la ciudad la destruyeron, y esta foto fue la única que encontré, es donde estaban arrastrando el cuerpo de la persona que lo mató, que fue Juan Roa Sierra. Fue como los titulares, de hecho, dicen que durante 2 días, ay, ¿qué fue eso? Durante 2 días dicen que no salió ningún periódico, sino que, ay, denme un segundo, por favor, que yo no sé qué pasó acá. Denme un segundo, por favor, ya. Qué vergüenza con ustedes. Tranquila, tranquila. La tecnología me atropelló un poco. No, no la atropella, No, ahora que lo ha hecho muy bien. Denme un segundo que yo no sé por qué me están saliendo estos audios. Ya, ahora sí. La tecnología me atropelló un poco. Presentar ahora, listo, ahora sí, ya. En ese momento la gente estaba muy enardecida. Les cuento que la furia de la gente fue tanta que, como les digo, se tomaron las emisoras y el grito de la gente era: mataron a Gaitán, mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. La ciudad se destruyó, de hecho no hubo un bogotazo, sino que hubo un cucutazo, un medellinazo, un cartagenazo, o sea, todo el país se enfureció. Imagínense la magnitud de la muerte de este hombre. Yo lo llamo que para ellos era el Salvador. Aquí encontré esta imagen y me llamó mucho la atención porque decía: ¿quién mató a Gaitán? Dicen que fue Juan Roa Sierra. Hay muchas hipótesis de por qué mataron a Gaitán y quién lo mató. Dicen que esta persona era esquizofrénica, que el día anterior había ido a pedirle a él trabajo y él dijo que él no daba trabajo. Entonces, al parecer a él no le gustó. Eso es lo que la gente dice, pero realmente a ciencia cierta no se sabe, porque como les digo, a Juan Roa lo mataron ese mismo día, ni siquiera lo dejaron hablar. Al hombre lo arrastraron, lo desnudaron y lo dejaron frente al Palacio de Nariño, y dicen que pasadas muchas horas vinieron a levantar el cuerpo. Dice: ¿por qué hablo de 73 años de la presencia de una ausencia? Es una frase que me llamó la atención, porque dice: nos hallamos apenas en el periodo inicial de toda revolución, la emoción. Por eso no somos revolucionarios, sino simplemente rebeldes, es decir, inconformes. Y eso es lo que era Gaitán. Era un rebelde inconforme, porque no estaba de acuerdo con las oligarquías, no estaba de acuerdo con las injusticias, no estaba de acuerdo con el clasismo, no estaba de acuerdo con que no se le diera al pueblo lo que era justo. Por eso él siempre decía: yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. Y a mí me surgieron varias preguntas. De hecho, de las hipótesis es: ¿Juan Roa lo mandó matar el Partido Conservador o lo mandó matar el Partido Liberal? ¿Por qué? Juan Roa dicen que fue un caballito de Troya, dicen que fue como una persona a la que le dijeron: vaya, mata a fulano de tal, que a usted no le va a pasar nada, lo vamos a proteger y después lo vamos a liberar. Pero no contaban con que la gente se les iba a enardecer. Yo a eso lo llamo, desde mi punto de vista, un estallido social. La gente tenía aguantando tanta cosa que les matan al Salvador, y pues definitivamente fue rebeldía. La gente se armó con lo que pudo, porque hubo muchísimas muertes. Dicen que fueron incalculables. La otra era como la presidencia estaba en manos del Partido Conservador, y veían que ya el Partido Liberal se las iba a quitar porque se daba por ganador a Jorge Eliezer Gaitán. Entonces dijeron: este nos va a dañar el caminado, este nos va a quitar el poder, entonces saquémoslo del camino y busquémonos a una persona del común que no genere mucho. Y la otra teoría es acerca de el mismo Partido Liberal, porque como él era un rebelde, él era un liberal de izquierda, entonces también decía: si este hombre llega a la presidencia, hombre, se nos acaba la oligarquía, se nos acaba el poder a nosotros. Me surge una pregunta: ¿qué hubiese pasado si
Jorge Eliezer Gaitán hubiese sido presidente, hubiese sido diferente, hubiese sido igual, no se nos hubiesen desatado 50 años de violencia y más. Dicen, la figura de Jorge Eliezer Gaitán ha quedado vinculada con el estallido social del 9 de abril de 1948, como si su importancia estuviera determinada tan solo por su asesinato. Los cargos que ocupó como alcalde bogotano, como ministro, como candidato presidencial, como estadista, como ser humano, son casi desconocidas. Pero lo que sí es realmente cierto, partió la historia de Colombia en dos. ¿Por qué pude llegar a esta conclusión? Porque a nosotros siempre nos habían hablado de Jorge Eliezer Gaitán como el caudillo del pueblo, el que no es un hombre sino un pueblo, y que murió un 9 de abril del 48 y todo lo que produjo. Pero nadie se había detenido a contarnos quién había sido y por qué había sido una persona tan importante en el país. Porque a pesar de ser de clase media, venir de una familia muy tradicional, él se esforzó por estudiar y por llegar donde llegó. Y que toda esa trayectoria política siempre estuvo encaminada a la gente, a la sociedad, a la igualdad. Y podemos hablar de otros más, como Luis Carlos Galán, como Pizarro, como tantos líderes sociales que al día de hoy han muerto en Colombia. Es decir, que nuestra guerra no es de 50 años, nuestra guerra es de muchos más años. Eso es todo, profe. Excelente, excelente, Diana, la felicito. Gracias, profe. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algún aporte acerca del tema de Gaitán? Relacionándolo con la exposición pasada, sí me parece importante que ubiquemos que el Bogotazo aparece en ese contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial, que es en el 45, el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki es en el 45. Es en el contexto en el que surgen las Naciones Unidas, en el contexto en el que el mundo se separa en dos bloques económicos y políticos e ideológicos, el de los Estados Unidos como triunfador de la guerra y el otro bloque que es el de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el de la Unión Soviética, que la compañera ahora lo mencionaba. Entonces, todo esto de Gaitán ocurre también en un contexto en el que en Latinoamérica se estaban dando muchos personajes históricos. Yo les invito a que indaguen, por ejemplo, sobre la historia en particular de otros países, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo en Argentina con el peronismo, con Eva Perón, lo que estaba ocurriendo en Chile con Allende, con Salvador Allende. En todos estos países habían elecciones democráticas, eligieron a personajes políticos de relación política con los sectores populares. Esto es lo que se conoce como los populismos, muy diferente de las dictaduras. Los populismos. Tal vez si Jorge Eliezer Gaitán hubiera subido al poder, hubiera sido un populismo liberal, se hubieran dado muchas reformas, sin duda, y se contaría en la historia como uno de esos populismos de la historia latinoamericana. En toda Latinoamérica surgieron esos fenómenos. Luego, en todos devinieron en dictaduras. A Perón se le dio un golpe de Estado. Aquí en Colombia luego también viene el gobierno de Laureano y después del Bogotazo y a Laureano también se le hace un golpe de Estado con Gustavo Rojas Pinilla. Y pues esa pregunta sí es como esa pregunta de Viena, como bueno, ¿y qué hubiera pasado si él hubiera ganado y si hubieran dejado que él estuviera en el poder? No sé, es muy interesante. En todo caso, es un tema de todos los días. Si ustedes ven permanentemente en política, los actores políticos de nosotros hablan de ese tema. Es un momento muy importante en nuestra historia de Colombia.
y este señor pues es necesario seguirlo estudiando, o sea, qué fue lo que él hizo y por qué es importante, qué se puede rescatar o no, por qué es importante, sobre todo a la luz de toda la violencia que se generó después, que era lo que ya todos lo conocemos, que después de lo que ocurre después del Bogotazo se desata una violencia que llevamos 60, 70 años en ella, inclusive con la firma del Pacto del Frente Nacional, porque recuerden que después se firma el Frente Nacional, o sea, los liberales y conservadores pactan la paz y sin embargo la violencia continúa. Luego aparecen otros factores que de pronto están en sus exposiciones. Vamos a ver entonces cuál es la exposición siguiente. Yo, Yo, profe. Uy, uy, uy. Fue a la par. Jessica, y después Zulay. Sí. Listo. Adelante, Jessica, ¿cuál es tu tema? Les voy a presentar. Muchas gracias, Viviana. Me pareció muy bacano, un tema muy interesante. Yo creo que Viviana se apasionó bastante, indagó mucho, se hizo una presentación con conocimiento de causa, pues todo lo que ella nos lo narraba con mucha conocimiento y una mezcla también de pasión, porque la historia y la política despiertan eso, despiertan mucha pasión. Entonces la felicito, Viviana, por su exposición, porque el tema de Gaitán, pues en la historia de Colombia, es un tema que sí o sí siempre va, es un tema obligado en la historia de Colombia estudiar a este personaje. Muchas gracias. A usted, profe, la verdad hubiese querido contar más, pero el tiempo era limitado. Ay, yo no le dije cuánto, vea, yo cuánto hablé por ahí. Ni idea, profe, no me fijé en el Por ahí tiempo, 3 minutos, yo hablé por ahí 3 minutos. Aquí tenemos, yo tengo 23 minutos, yo creo que te demoraste los 20 minutos. Estuvo muy bien, muy bien. Bueno, Gracias, adelante, profe. Jessica, gracias. Listo. Hola a todos, hola, profe. Muy buenas noches, espero se encuentren muy bien. No sé si ya están viendo mi pantalla. Bueno, Sí, ya se ve, muchas gracias. listo. En esta noche quiero compartirles algo acerca de la educación y la identidad en Colombia. Educación e identidad en Colombia. Entonces, a modo de introducción, pues acá ya nos están hablando que a inicios del siglo XX, ya en los colegios urbanos, rurales de Colombia, han intentado formar personas y ciudadanos del país con cierto grado de identidad nacional. En este también se relacionaron múltiples formas educativas con el fin de que los colombianos adaptaran ya las necesidades económicas, políticas y sociales que el país ha requerido durante la historia. De hecho, la educación ha sido como una de las más afectadas a raíz de todos los problemas que se han venido pasando en la historia. En el contexto histórico de la educación, Colombia ha tenido una serie de cambios sociales, económicos, culturales, que han iniciado en la constitución de una identidad nacional propia, que es como lo que hemos venido pues viendo todas estas clases. Ya a inicios del siglo XX fue especialmente notar un impacto de los procesos de modernización sobre la manera en que los colombianos se concebían a sí mismos como una nación. Dando este proceso de constitución de nacionalidad, los procesos educativos ya empezaron a tener como un rol fundamental. Es importante también discutir cómo esos procesos han incidido en los sucesivos modelos de educación adoptados por el Ministerio de Educación Nacional en Colombia a través de, pues ya del tiempo. Ya ahora hablando de la historia, ya acá podemos ver entre 1819 y 1886, ya viene la patria naciente. ¿En qué consistía este? Este ya pues, viene en un periodo de tensión que hay entre la idealidad de independencia que en realidad se hizo. ¿Qué sucedió? Resulta que en esta parte
pues sabíamos que ya los españoles habían venido a colonizarnos y todo esto, pero ya hubo como una parte en que el pueblo ya se cansó y dijo, no, nosotros ya somos capaces de llevar nuestra ideología, nosotros podemos tener nuestra propia cultura, ya ellos han impuesto mucho, entonces ahí fue donde un grupo de criollos nobles y ricos ya empezaron a desplazar los españoles, porque ya empezaron a tener como una voz propia. Ya en la educación, que estaba desde el principio de la vida colonial, en manos de la Iglesia Católica, porque de hecho al venir a colonizar a los españoles, obviamente ya trajeron su religión y podría decir que la impusieron, que en este caso fue con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tenía un poder muy grande con respecto a lo político, como lo social y en la educación. No se podía tomar ninguna decisión que no fuera avalada por la Iglesia Católica. En ese entonces, también cuando los criollos decidieron desplazar a los españoles, allí también hubo una revolución en cuanto a lo de la Iglesia Católica, porque ellos decían, no, porque la Iglesia tiene que tomar tanta posesión. Entonces hubo allí como un conflicto. Ya fue allí cuando ingresó ya fue el presidente Rafael Núñez, que ya bajo la consigna de regeneración política o catástrofe, fue cuando ya decidió como firmar un acuerdo nuevo que ya fue en 1887, para poder que la Iglesia Católica nuevamente pudiese tomar intereses del Estado. Ya nuevamente pudiera tener un voto y ya todo se organizara, por decirlo así. Ahora ya pasando a 1926 y 1948, que ya fue el desarrollo de la modernización en Colombia, fue allí donde la integración del mercado mundial generó bases para la modernización económica. Ya llegaron varias industrias nuevas a Colombia, en donde ya se creó como un modelo liberal que ya involucraba a la sociedad colombiana con nuevas dinámicas de industrialización, exigiendo ya que la industria agrícola un mayor dinamismo para abastecer la creciente demanda de bienes de consumo de materia prima e industriales. Y allí ya requería, es que en cuestión del modelo educativo, necesitaban tener como, tenían que avanzar. ¿Por qué? Porque ya requerían una mano de obra más calificada, ya venía como una exigencia. Así es como ya en esos precisos momentos se da como la creación del Ministerio de Educación, que ya ese fue el que permitió organizar y regular la educación en Colombia. Uno de los primeros cambios que realizó el Ministerio de Educación, fue que fue el bachillerato. Ya esto facilitaba a los individuos su rápida ocupación en diferentes sectores de educación rural. Asimismo, se buscó fortalecer las enseñanzas técnicas. Ahí, pues, que más adelante les mostraré un videito en el que decía que el modelo de educación en Colombia comenzó al revés, porque en realidad ya desde pequeños podrían decirse que se iban a la universidad. Ya entre 1948 y 1958 ya fue la época de la violencia, que ya esto pues ya lo profundizamos muy bien con nuestra compañera Viviana, que fue la muerte de Gaitán, que ya fue el suceso ocurrió el 9 de abril de 1948. Este suceso ya pues se marcó como se dice que es el Bogotazo, que ya desencadena un fuerte periodo de violencia muy grande en el país, que ya aquí se pone en evidencia la separación de ideología y política entre las clases sociales. Gaitán, fuera de todos los planes que tenía, estaba leyendo y también algo que me pareció pues hasta muy interesante, era que él quería incluir también en la educación a las personas no oyentes. Él quería como que también los involucraran en el modelo de educación, que ellos también tuviesen derecho a todo esto. En este marco también se plantean cambios en el sistema educativo. Ya se viene el decreto 2388 de 1948, donde ya empezaron, es como a que para poder elegir un maestro, para poder que antes cualquier maestro podía hacerlo, ¿cierto? Preferiblemente lo seleccionaba la Iglesia Católica. Ellos que decían, si un monaguillo o un sacerdote podría ser el maestro, o cualquier otra persona que ellos simplemente eligieran. Pero ya con este decreto, ya en ese preciso momento,
los profesores ya eran elegidos por diferentes cualidades, ya era por su reputación, cultura general, su mentalidad superior a las preocupaciones políticas y partidistas, y por su intachable conducta ciudadana. También debido al desarrollo del urbanismo y población exigido, aumentó los niveles de educación, ya que se requería una mano de obra mucho más calificada, como lo mencionaba anteriormente. Esto ya dio un origen al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que es el que conocemos actualmente. Ya en 1958 y 1974 podemos ver lo que es el Frente Nacional, que pues ya como el profesor lo ha venido explicando, que ya fue la participación allí de Rojas Pinilla donde se logró firmar todos estos acuerdos. También cabe resaltar que hay una creación de red de instituciones públicas, fundamentalmente fundadas en la educación básica, primaria y secundaria, que ya estas se centraban en la alfabetización, en la capacitación de la juventud para el trabajo, y ya con esto se diseñó una educación técnica y ya tecnológica. Ya hubo así como una reestructuración en la educación. Ya también hubo un surgimiento de movimientos con ideas socialistas y comunistas, que estas también permearon informalmente en la educación, inspirando el desarrollo de algunos movimientos estudiantiles que generaron propuestas o iniciativas educativas provenientes de estudiantes y docentes que trataban de contraponerse a las políticas estatales. O sea, fuera de los grupos armados que se pudieron haber armado en esa época, también hubo algo bueno, que fue el surgimiento de los movimientos estudiantiles. Ya ahora, en la época de 1974 y 1991, ya se viene la crisis del modelo sustitucional de importaciones. En esta época, ¿qué ocurrió? Durante finales de la década de 1970 e inicios de la década de 1980, ya se dio fue una fuerte recesión económica. Allí lo que hubo fue una crisis muy grande en Colombia porque la tasa de desempleo aumentó. Ya en 1979 la tasa era de 8.9%, pero en 1989 fue el 13.9%. Eso fue una crisis económica muy grande y ya pues varias personas estudiadas, intelectuales por decirlo así, ya como comenzaron a preocuparse por el país, qué era lo que estaba pasando, si era por el ámbito humanístico, qué era lo que les estaba afectando, qué era lo que no permitía que el pueblo avanzara en ese momento. Ya por esa razón, durante 1970 y 1980, ya aparece la llamada Escuela Normal Superior, que fue una institución protagónica en la formación de intelectuales. Podría decirse que esta fue la primera universidad ya plantada. Esa fue una matriz que pues ya se fundamentaba como en la parte humana y epistemológica en las disciplinas como la antropología, la sociología, la historia, la geografía, y encontrando en el ámbito propicio para su desarrollo. Adicional a esto, ya estas instituciones también se enfocaban en enseñarle la historia a los estudiantes, valga la redundancia, ya que ellos decían que, pues, que no se debería repetir las mismas situaciones que se venían presentando y en vez de ir como en un decrecimiento, se debería de ir en un crecimiento. Ya en la época de 1991 a la fecha actual ya podemos ver las consecuencias de lo consolidado del consenso de Washington y el fin del pacto del café. Ya se venía tratando como pues ya teníamos como el pacto del café, de que solo lo comercializábamos nosotros, pero entonces ya como con este cierre de la brecha, ya Colombia se vio obligada como a realizar una apertura económica con la intención de introducir competencia gradual al mercado nacional. Veníamos muy enfocados solo como a una exportación, que era lo del café, veníamos muy confiados en eso, pero debido a al pacto que se deshizo con Washington, pues todo lo que sucedió, entonces ya se vio obligado a tomar una nueva estrategia. Para afrontar ya todos esos cambios, Colombia se ve en la necesidad de adaptar las nuevas tendencias educativas que se estaban dando en Europa y Norteamérica.
los aspectos más relevantes que adapta la historia de Colombia son la revolución industrial, que era lo que estábamos hablando, pues que de hecho el profesor estaba hablando hace un momento, la revolución francesa, las guerras mundiales y el fin de la Guerra Fría, y la caída del muro de Berlín. Algunas revoluciones sociales, entre otras, y eso sin contar pues también las guerras internas que teníamos en el país y que aún tenemos. La historia de Colombia en el siglo XX puede verse como la educación ha jugado un papel importante, un rol en la constitución del país, y hoy tenemos como los programas han enseñado y han sido moldeados para responder a intereses socioeconómicos y políticos nacionales. En realidad, pues la educación hoy en día, por decirlo así, en vez de, sí se ha ido mejorando, ya tenemos nuestras universidades para poder adquirir carreras profesionales, pero lastimosamente no se ha llegado como el modelo de educación que tienen en otros países, que sí se han ido desarrollando más. Quería mostrarles por acá un video. Si es muy largo, entonces mejor no lo manda por el WhatsApp. No, es cortico, Ah, bueno. pero igual no es completo. Listo, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, aporte a la exposición de la compañera Jessica? ¿Cómo se titulaba tu exposición? Educación La identidad en Colombia. e identidad. Yo quedé, vea, ¿Por qué? ¿por qué no mencionó mi universidad? Ah, no, de hecho, pues es que el tema es muy extenso y todo lo que lee el artículo es bastante grande, pero pues La el tiempo no da. Universidad Nacional de Colombia, la que yo estudié, es la primera universidad en todos los listados, en todos los rankings, en todos los ranking, ¿cómo se dice? Ranking, todos los rankings que hay, y fue creada en 1867. O sea, todavía era los Estados Unidos de Colombia. Todavía eran los Estados Unidos de Colombia. En 1867 fue creada la Universidad Nacional de Colombia. De hecho, sí habla ahí del artículo, habla de la Universidad Nacional, pero eso lo que también el tema, pues lo que habla acerca de la creación de la universidad, pues desde los principios, que de hecho, no lo junté nada, pues de hecho sí lo había juntado, pero como hice el ensayo de la exposición, a ver cuánto me demoraba, lo quité, yo dije, no, me estoy demorando mucho. Entonces eso fue lo que pasó, pero en realidad, pues me parece un tema muy interesante y de hecho hasta le hablé a mi mamá, les ponía a ella, a un amigo, a mis primas, y pues todos quedan como que, bueno.
Muy interesante, es muy interesante, el tema tuyo es muy interesante, te demoraste 16 minutos. El tema tuyo es muy interesante como una problemática en Colombia, o sea, recuerden que la educación en Colombia estaba encomendada, por decirlo en esas palabras coloniales, encomendada al Vaticano. Nosotros teníamos un tratado internacional que se llamaba el Concordato, no había Ministerio de Educación, era el Vaticano el que manejaba las escuelas y el que manejaba la educación en Colombia. La única que era diferente era la Universidad Nacional en ese Sí, sentido. no, y de hecho, pues también hubo un tema ahí que me pareció muy interesante, que me hubiese gustado también colocarlo ahí, y era que pues la Iglesia Católica se posesionó de una forma tan horrible que llegó otra, podría decirse como otro movimiento cristiano que se llamaban los jesuitas. Ellos también trataban como de dar otro modelo de educación diferente, pero resulta que en ese entonces la Iglesia Católica se opuso de una forma tan impresionante que los hizo colocar a todos en contra de ellos y los expulsaron del país. Ya como hasta 1900 y algo fue que lograron reingresar nuevamente, pero la Iglesia Católica no tenían poder político, social, A través de la educativo. educación principalmente. También mencionar algo importante, es que la educación, como la educación es fundamental, o sea, con la educación se hace o se deshace, con la educación, ocurre algo que se llama, después del gobierno de Rojas Pinilla, se da un proceso de colombianización en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Entonces se empieza a dar educación en español cuando ellos allá hablaban criol, ellos allá hablaban inglés criollo. Después de Rojas Pinilla, empieza a través del progreso de todo este modelo de la educación en Colombia, llevar a educación católica y en español a las islas. O sea, el proceso de colombianización de esas islas viene de hace 50, 60 años, es muy poquito tiempo. Ellos todavía hablan criol y nosotros somos muy bobos. Nosotros somos, los colombianos somos tan tontos. No hablamos inglés. Y es acá en San Andrés donde deberíamos estar. Primero que nos traigan profesores nativos de San Andrés, de Providencia y Santa Catalina, que nos enseñen inglés criollo, que nos enseñen inglés caribeño, inglés caribeño para nosotros relacionarnos con el mundo perfectamente. Perfectamente nos entienden. O sea, nosotros desaprovechamos hasta eso. Tenemos como ser fuertes en algo en lo que somos muy débiles aquí en el continente. Nosotros somos muy débiles en la parte de inglés y sin embargo en Colombia se habla inglés. Pero nuestro sistema educativo, que es de lo que habla la compañera, es homogenizante en ese sentido, no es heterotópico, no es heterogéneo, no es heterogéneo. Si fuera así, estaríamos nosotros hablando criol y tal vez hablando portugués, porque tenemos frontera con Brasil y nosotros tampoco hablamos portugués. Era para que habláramos también portugués. Tenemos frontera con Brasil, tenemos inglés criollo en caribeño en nuestro territorio y pues me parece que esas son problemáticas educativas. Por otro lado, mencionar que en Colombia nace algo, cambiando de tema, nace algo que se llama el modelo de escuela nueva. El modelo de escuela nueva es de pronto ustedes estudiaron con ese modelo, yo estudié con el modelo de escuela nueva. El modelo de escuela nueva es el que se da en todas las áreas rurales donde no hay profesores, sino que es un solo profesor el que da todas las materias a todos en diferentes edades. Ese modelo de escuela nueva es único, nace en Colombia. El año 2017, 2019 fue premiada una profesora en Colombia, en el mundo, como el mejor modelo pedagógico reconocido en el mundo. Y es colombiano, auténtico colombiano. O sea, Colombia en términos de educación, en temas de educación, tiene grandes cosas, tiene grandes filósofos,
está el pensador Estanislao Zuleta, está el poeta León de Grave, está, o sea, escritores, poetas, cosas que, pues Gabriel García Márquez para premio Nobel, que no son precisamente resultado de nuestro sistema educativo, no son precisamente producto de nuestro sistema educativo. Es para nosotros reflexionar. Y por último, para no quitarle más tiempo a la compañera, que yo me voy alargando, para no quitarle más tiempo a los que siguen. Yo sí creo que la educación en Colombia tiene que ser gratuita. O sea, me van a perdonar, me van a echar de esta universidad, lo que Profe, y sea, pues no solo gratuita. lo que sea. ¿Cómo voy a ir? Qué pena, profe. Lo interrumpo. Yo digo que no solo gratuita, sino también asequible. Pues ¿Cómo? que no solamente gratuita, sino también asequible. Porque pues yo, por ejemplo, tengo primitos que viven en fincas y la verdad para ellos hacer una primaria o un bachillerato, eso es un sacrificio tanto de los padres como de ellos mismos. De verdad es muy difícil. Es muy difícil, es cierto, ¿no? En la misma universidad yo tengo estudiantes que vienen desde, o sea, yo he sido docente de 10 años, muchachos. Cuando yo empecé dando clases, que yo empecé dando clases en la Andina, yo empecé dando clases en la Andina en el programa de humanidades y le daba clases a muchos estudiantes, entre esos, por ejemplo, de enfermería. Gente que se venía desde Medellín, desde Tuluá, desde Toro, desde Sevilla, a ver clases. Y hoy día yo todavía sigo en el trabajo educativo y en la tecnológica, por ejemplo, gente todavía viaja. Eso implica una cantidad de gastos y nosotros como estudiantes no tenemos, por ejemplo, tarifa preferencial en el transporte. Que uno se subiera al transporte y dijera, estudiante, súbase papá, súbase mami, no importa, soy estudiante, va para la U, va para el colegio. Tarifa preferencial estudiantil, eso existe en todos los países fuertes, desarrollados, progresistas del mundo, que no son comunistas. Es que no es algo, no es de ser comunista, es de lógica. O sea, si nosotros entendemos que la educación es el factor de desarrollo que nos desenreda de la problemática, de las diferentes problemáticas que nosotros entendemos, empezamos primero porque sea gratuita. O sea, que usted no tenga que pagar por lo que está pagando en este momento. Que sea gratuita, que sea el Estado el que se encargue de ese tema, en realidad, como dice en la Constitución Política, que la educación es un derecho, sí, pero está el derecho, sí, yo tengo el derecho de matricularme en cualquier universidad, eso no es así, la gente no tiene las realidades económicas para gozar, es que una cosa es tener el derecho, otra cosa es gozar y disfrutar el derecho, eso ya es otra cosa, que se realice el derecho en la vida de cada uno, o sea, que la oportunidad verdaderamente se presente. Eso, primero, que sea gratuita, que sea de calidad y que sea para todo mundo, para lo rural, para lo urbano, y que sea acorde a las necesidades que nosotros tenemos necesidades de todo tipo. Si nosotros nos queremos pensar una sociedad distinta como país, empecemos por pensarnos la educación. Y tiene que empezar por pensarnos un sistema de evaluación distinto. Ah, es que Amílcar piensa 3. Ah, es que Manuela piensa 5. Es que Santiago piensa 4. Es que, no, espera un momentico, ¿cómo así? Pues si vas y miras, nosotros somos los últimos en las pruebas PISA. Las pruebas PISA reúnen a más de 70 países en el mundo. Y nosotros somos los últimos. Entonces, ni siquiera en la educación somos algo sobresaliente y que tengamos algo que mostrar, ni siquiera en la educación. Yo creo que nosotros deberíamos reflexionar seriamente sobre ese tema. Y reflexionar seriamente sobre ese tema en el contexto de la globalización implica que nosotros, con todos los tratados internacionales que tenemos,
empecemos a pedirle a los países desarrollados con los que hacemos negocios que nos hagan transferencia de ciencia, tecnología y que nos hagan transferencia de conocimiento. Que venga gente de Asia, de donde se hagan los negocios, a enseñarnos idiomas, a enseñarnos aquí cómo se hace. Que nosotros dejemos de comprar productos manufacturados y terminados, que nosotros realmente miremos aquí cómo nos desarrollamos y los hagamos y dejemos de depender de vender materias primas, carbón, petróleo, frutas, materias primas. Y entonces la educación, y entonces nosotros qué, o sea, nosotros como sociedad, ¿qué? En el proyecto de sociedad no vamos a hacer nada. O sea, el tema de la educación es eso, como nosotros como sociedad, cómo nos estamos proyectando en el mundo. Y eso pasa por, y aquí se me va a salir el tinte, qué pena y todo, pero no es que yo soy politólogo. Y estamos en la clase de problemas de historia de Colombia. Me toca decirlo. A nosotros nos toca replantearnos las relaciones con los Estados Unidos. Porque nosotros llevamos mucho tiempo de relaciones con ellos, desde la pérdida del Canal de Panamá, desde 1900. Desde eso, desde que nos indemnizaron. Luego, lo más reciente que tenemos así es el Plan Colombia y es el Tratado de Libre Comercio. Del Plan Colombia, ¿cuáles son los resultados? Hoy Colombia 2021 es el país con mayor hectáreas cultivadas de hoja de coca en el mundo y es el principal productor exportador de cocaína en el mundo. Luego, toda esa plática se perdió. ¿O qué fue lo que pasó? Y el segundo punto es que de los tratados de libre comercio, por lo menos con el que hicimos con ellos, con Estados Unidos, pues lo que quedamos fue quebrados. Los paperos, los arroceros, todos los productores, ¿no? ¿Qué estamos comprándoles? Estamos comprándoles todos esos productos que nosotros hacíamos. O sea, ni siquiera para cuidar a nuestros propios productores hicimos un buen negocio. A la larga, pasaron 10, 15 años y nosotros seguimos en la misma situación o peor. Entonces, tenemos que empezar por replantear los tratados que estamos haciendo y que esos tratados sean, por ejemplo, listo, estamos haciendo negocios con los chinos, que nos van a comprar aguacate a 10 años, listo, háganle. ¿Cuántos chinos van a venir aquí a capacitarnos en el tema agrícola, a enseñarnos lo que ellos saben, a hacernos transferencia de ciencia, de tecnología, del tema digital y entonces hacemos negocios? El tema no es así nada más que lleve aguacate y nos vamos a quedar 10 años produciendo nada más aguacate, mientras ellos se hacen los dueños del mundo además, a través de la economía digital. Estamos en la olla en ese sentido, si no nos estamos pensando la educación como el eje central de nuestro desarrollo para salir de las problemáticas socioeconómicas, etcétera, que tenemos como sociedad. Qué pena que yo me apasioné y yo creo que la clase es para que ustedes se expongan, pero es que amerita el tema de educación, es fundamental. No olviden lo de San Andrés, hay que aprender criol. Me parece chévere. Amílcar, ¿tenías algo por decir? Profe, sí, que realmente dicen que los gobiernos, junto con una parte de la religión en el mundo, no apoyan mucho el tema de educación porque necesitan mantener a las masas tontas. Es un dicho, yo sé que a muchas personas les va a doler por el tema de político e igualmente religioso. Realmente en la parte nos vamos a mirar quiénes eran los que hablaban y quiénes escribían bien, eran los ricos. Y los ricos realmente, si usted se coloca a mirar, son los que más plata reciben. A ellos pues no les conviene tener una sociedad de personas sabias, inteligentes y que sepan distribuir sus dineros. Ahora, sí, lo de la educación exactamente pues es gratuita, es muy bueno, pero realmente si nos colocamos a mirar modelos educativos, un ejemplo, Corea tiene un modelo educativo muy bueno, Japón tiene modelos educativos muy buenos, entonces los podemos sumar, pero hay una gran problemática,
Y eso es algo, una palabra que ya aparece, bueno, que aparece en todos lados. Una berraca corrupción en que, que el gobierno realmente necesita tener exactamente como que ese yugo de que las personas no puedan salir adelante, que no puedan tener mejores estudios y que solamente el que tenga mejor estudio es el que mejor pague o la familia que mejor tenga. Ahora, si nos colocamos a mirar, el tema agrícola sí es muy importante y lo que usted dice, pero es que, profe, es en lo que desde hace muchísimos años Colombia sigue arrodillado a Estados Unidos y siempre ha seguido arrodillado. Lo que usted dice, el tema de las drogas, listo. ¿Quién es el mayor comprador de drogas en el mundo? ¿Y dónde tienen legalizado en ciertas partes del mundo, en ciertos estados, las drogas? En Estados Unidos. Pero Colombia no tiene la facultad de decirle, venga, ustedes son los que más compran, ustedes nos dan a nosotros acá unas migajas, sencillo, yo legalizo la droga, se las vendo a ustedes, les cobro impuestos así como se le cobra el licor, que son demasiado caros, y ya comenzamos a generar una mejor ganancia para nosotros. Mire Uruguay, ¿qué decía este viejito Mojica? Ah, no, es que una persona se fuma uno. Bueno, está bien, para que se desestrese, se fuma 4 o 5. Venga, muchachos, usted está enfermo. ¿Dónde se pueden casar las personas del mismo género? Allá. ¿Dónde hay problemas? ¿Dónde hay marchas? ¿Dónde hay algo? En ningún lado. Es un país que uno no escucha nada. Y eso es una conversación que sale con unos compañeros. Si uno se coloca a mirar esos ejemplos, pues realmente miren la historia del licor hace muchísimos años. El licor era prohibido y era ilegal. ¿Qué pasó con el licor? Lo volvieron legal, le ganaron y realmente ya como que usted no ve esa problemática, no ve ese problemas de violencia con el tema del licor, eso mejoró. Entonces, si nos colocamos a mirar, son muchas cosas que uno puede mejorar en el transcurso de la historia, puede mejorar, pero es que el cambio realmente no está en que alguien lo haga. Comencemos con eso. Es algo que yo siempre les he dicho, lo que usted dice que es que los estudiantes deberían de tener una tarjeta especial. En Bogotá creo que lo aplicaron, no me acuerdo en qué gobierno. Y no estaban vendiendo unas tarjetas que porque la gente, para poder, para poder ganarse el pasaje más económico. Pero es que como la mentalidad del colombiano es que "Ay, no es que hay que vivir del bobo", que es una cosa que se escucha por ahí en el común. No, uno listo, va a pagar mi pasaje porque con este pasaje la persona puede sobrevivir, para que puedan implementar, para que puedan ayudar, puedan mejorar vías. Sí, en ocasiones uno dice, María, esos impuestos son demasiado costosos, pero bueno, hagámosle, no le tratemos de buscar el quiebre. Pero hay muchas personas que dicen, no, pero es que si yo hago una declaración, yo puedo colocar que no, yo no compro el carro a mi nombre, sino que se lo compro en nombre de mi esposa, que exactamente con esto no me queda la declaración, con esto voy a pagar, con esto me queda disminución. Entonces, personas que saben del tema contable y hacen esas orejas. Sí, legalmente puede quedar muy bien, pero ¿cómo queda moralmente? Bueno, eso era solo de mi pequeño aporte. Muchas gracias, Amílcar. Bueno, yo cerrando el tema de educación, quería contarles mi experiencia personal. Yo soy egresado del INEM Felipe Pérez. Yo estudié en un colegio público y me presenté a la Universidad Nacional. La Universidad Nacional es por examen de admisión. Y pasé a la Universidad Nacional y en la Universidad Nacional yo no tuve que pagar ni un solo centavo. O sea, mi primer matrícula semestral fue de 36.000 pesos. Y así se sostuvo. Y el último semestre pagué 60.000 pesos de matrícula, el semestre. Tuve compañeros que pagaban 1.000 pesos. 1.000 pesos de matrícula. Así de sencillo. Luego se vino la oportunidad de la maestría y la universidad en la que me presenté también es pública. Y me gané una beca. Y ahí ya era remunerado por la universidad. Y, o sea, el concepto de lo público, yo lo he vivido. Yo lo he vivido, lo he vivenciado. En Europa, pues es como normal.
que uno acceda a la educación y sea gratuita en todas las fases de la educación. Aquí no, en Latinoamérica eso no es normal, y menos en Colombia. Pero en el caso mío, personal, yo nunca he tenido que pagar, eh, sino que siempre encontré en lo público y en la universidad pública la oportunidad para yo poder estudiar, porque yo no tenía tampoco cómo estudiar, muchachos, pues tampoco tengo que ser aquí chicanero. Yo no tenía cómo estudiar cuando yo salí del INEM, yo me fui a otra ciudad sin a dónde llegar y sin recursos, y tenía la garantía de que no tenía que pagar el semestre, solamente eso. En adelante la universidad, ¿qué hizo? Habían diferentes opciones. Préstamo condonable era una opción, o sea, la universidad te prestaba mensualmente a cambio de que sacaras un buen promedio. Entonces, mensualmente uno recibía un dinero en una cuenta o un cheque, y la única forma de no tener que pagar eso a final de tu carrera era sacar en ese semestre un buen promedio. Y así fue que se hizo, así fue que yo lo hice, con el préstamo condonable. La universidad me daba mensualmente y yo con eso no alcanzaba a vivir, pero, pero resistía, pero resistía. Entonces, o sea, no sé, quería solamente contarles esa parte, como contarles que yo he evidenciado que es también que me paguen por estudiar, que mensualmente yo espere mi platica si sea poquita y que el trabajo mío es tener una buena nota, que me paguen por estudiar. Yo creo que ese es un ideal. Cuando yo estaba pequeñito era lo que yo soñaba y se me dio vivirlo, lo he vivido así. Y pues solamente quería contarles eso, como que la educación sí puede ser un motor de movilidad social. Si yo no hubiera estudiado, yo me hubiera quedado lavando carros, me hubiera quedado haciendo otras cosas. Pero yo encontré que por ahí era, que tocaba guerrearla, pero que por ahí era. Y me tocó hacer muchas cosas, maromas. Tampoco fue así, mamá, y que ya presentarme, ya no, fue muy difícil. Pero precisamente por lo mismo, porque hay mucha competencia, porque al ser pública los recursos son muy escasos y la competencia es de mucha gente que quiere estar ahí. Entonces, solamente como modo de testimonio, pues contarles que yo soy producto de lo público, de la Universidad Nacional, que es pública, que en la Universidad Nacional no somos, eh, sino eso, constructores de nación, que es lo que nosotros nos pensamos, un proyecto de nación, que la educación sea eso también. Yo me imagino un momento en el que, y ya el gobierno nacional está hablando de eso, en el contexto de la pandemia, el gobierno de Duque está diciendo que lo que se viene es que los estratos más bajos van a tener gratuidad en la educación superior. Eso es lo que tenemos que lograr nosotros como sociedad, que por lo menos a nuestros hijos les toque eso. Bueno, vamos a escuchar la exposición de Sarita Lemos, ¿es quien sigue? Yo, profe. Ah, Zulay Guerrero, Profe, una pregunta, después puedo seguir yo. claro. Profe, yo voy a mostrar mis diapositivas desde el celular porque se me dañó el computador. Está bien, claro, está bien.
Ahí sí se ve. Sí, estamos viendo que estás entrando, abriendo, el Bogotazo, ahí abrió. Ahí se ve. Sí, ahí se está viendo su live y el Bogotá, sí. Viviana habló acerca de Jorge Eliezer Gaitán, entonces yo voy a hablar sobre el Bogotazo. Mi nombre es Zulay Guerrero. ¿Qué es el Bogotazo? El Bogotazo fue una serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia, Bogotá, que fueron consecuencia del magnicidio al líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948. El presunto autor del magnicidio fue Juan Roa Sierra, quien fue perseguido y agredido por una multitud que arrastró su cadáver por las calles. Esto causó una ola de protestas que se expandió a otras ciudades y desencadenó el inicio de la época de la violencia. Antecedentes. Gaitán era un excelente abogado y tenía mucha experiencia en la política y se convertiría en el líder del Partido Liberal en el año 1946, quien fue un año clave para su carrera y es un año muy importante para la historia de Colombia, porque inicia el periodo de la violencia de 1946 a 1958. Esta época estuvo llena de asesinatos entre conservadores y liberales. Gaitán pierde las elecciones, pero es nombrado el único líder del Partido Liberal. Los 2 años posteriores, el líder continuó con el progreso de su candidatura y él vivía entre multitudes y discursos que conectaban inmediatamente con el público. Y él criticaba mucho que por años solo unas cuantas personas y familias decidieran el futuro del país. Muerte de Gaitán. Fue el 9 de abril a la 1 de la tarde. El líder salió a almorzar con algunos dirigentes liberales y apareció Juan Roa Sierra, quien disparó varias veces contra Gaitán, quien fue alcanzado por 3 balas. Los testigos del tiroteo capturaron al asesino, quien tuvo que ser protegido para no ser linchado allí mismo. Pero una multitud logró entrar y lo golpearon hasta matarlo. Después arrastraron el cadáver hasta el Capitolio Nacional, donde dejaron el cuerpo. Conforme la noticia se iba conociendo, se iban creando disturbios, se iban produciendo saqueos e incendios. Algunos policías y el ejército se unieron a las protestas y otros disparaban contra los manifestantes. No solo hubo un bogotazo, también hubo un cartagenazo hasta un medellinazo. Las revueltas duraron 3 días y se encontraron 3.500 muertos en todo el país. Nunca, como dijo Viviana, nunca se supo realmente quién fue el autor, porque Juan Roa Sierra pudo haber actuado por motivos personales, pero también pudo haber sido motivado por alguien más. La muerte de Gaitán dejó una sociedad desconsolada, una sociedad incapaz de superar la esperanza desvanecida entre los escombros del Bogotá. Gracias por su atención. Wow, esto fue una cosa express. Te demoraste 2 minutos 30. Ay, sí, es que yo no sabía que teníamos que durar tanto. Yo hice un resumen para que no se aburrieran por la historia. No, está bien, está bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que aportar a la compañera? Nada. Sus que ya están comiendo arepa con queso por allá. Nosotros aquí. ¿Quién continúa? ¿Alguien quiere continuar? Yo por ¿Santi? ello. Bueno, entonces Santi va a cerrar este ciclo de ponencias. Con esta presentación ya cerramos y dentro de 8 días nos encontramos nuevamente con este ciclo. Hagan de cuenta que estamos como en un congreso, como en un foro, en un seminario donde ustedes son ponentes y quienes ya expusieron son escuchas. Y además, quienes ya expusieron entonces se ponen en la tarea de ir pensando el ensayo. Mínimo 3 páginas, máximo 5 páginas. Es el trabajo final para la última clase. Entonces, adelante, Santiago. Listo, profe. Profe, ¿dónde le tengo que dar para presentar? Margen derecha inferior, presentar ahora. Ajá. Toda tu Profe, pantalla. disculpe
qué pena, pero pues ya la otra semana es Semana Santa. Oíste, es verdad, yo no sé si la universidad el martes tiene ahí clase o no. Profe, perdón, de pronto Sí, Se depende del cortó. tiempo que él se demore. Depende del tiempo que se demore Santiago, yo podría seguir o podría empezar yo la próxima clase. Sí, empieza ya la próxima porque vea que ya no nos alcanza el tiempo, pero Jessica tiene razón, yo no sé si la universidad, a ustedes les ha dicho la universidad dentro de 8 días, el martes es Semana Santa, ¿tenemos clase o no? Profe, pero Profe, realmente que pues no según el No, profe, cronograma de actividades dice que Semana Santa la universidad no da clases, según lo que en la inducción dijeron que ellos no. respetaban la semana de Semana Santa porque pues no sabían las creencias de personas. Exacto. Pero que nos hayan dicho, la otra semana no van a tener clase, no, pero en la inducción comentaron. Listo. pues a mí el profesor del que yo el lunes él dijo que no teníamos clase por Listo, Semana Santa. listo, de Yo una. tengo entendido que tú puedes decir que necesitas un día de Semana Santa, por lo que nosotros tampoco tuvimos clase con usted un día, entonces con eso lo podríamos compensar. Creo que yo había escuchado de eso en la inducción. Bueno, Que sí, también, profe, también se podría, yo no le vería ningún problema. Santi, listo, profe, ¿puedo empezar? sí, por favor. Pero ya está viendo la pantalla, No, ¿no? no. No, pero ya compartí. No. Entonces usted se para ahí en presentar ahora y luego le da, por ejemplo, una ventana o le da toda tu pantalla. Si le da toda tu pantalla, vemos todo lo que usted tiene. Pero si le da una ventana, por ejemplo, si es una presentación PowerPoint, la selecciona y ya pan, le da a compartir y sale. Una ventana PowerPoint. Sí. Listo, profe. No. Este muchacho. Este muchacho. Nada. Santi, ¿sobre qué es el tema tuyo? Conflicto armado en Colombia. ¿Será que nos damos la pela y empezamos con ese dentro de 15 días? Sí. Aló, aló. Sí, profe. ¿No me escucha? Sí, a Santiago sí, pero el resto. Ya siendo las 8:18. Sí, profe. Profe, pero entonces usted nos Pues sí, profe, confirma, yo no le vería problema. Yo les nos confirmo, confirma. Viviana. El profe. No hay problema. Listo, profe, gracias. Profe, qué pena, Dejemos, me puedo volver a repetir. que dejemos así, que ya no tenemos casi tiempo para escuchar a Santiago porque ya son las 8:18. Entonces, dentro de 15 días nos volvemos a ver y empezamos con Santiago, luego sigue Valeria y seguimos con el ciclo de ponencias. Listo, profe. Ok, profe. Muchas gracias. Pueden ir en paz. Feliz noche a todos. Listo, profe, muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, Gracias, profe. Feliz Hasta noche, luego. Feliz noche. gracias. Feliz noche. Gracias, profe, que descansen. Profe. Que estén bien, Gracias. hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe, chao. Gracias, chao. Gracias, profe, chao. Chao, que estés bien.